los expertos, con los analistas. Es Francisco Garfias, Pancho Garfias, como le dicen sus amigos y conocidos, para hablar de este tema y su visión de la tema de la violencia política. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo vas viendo el panorama apenas cuando todavía faltan 72 días de campañas políticas, este ambiente de violencia política? ¿Cómo lo vas viendo? Pues yo creo que todos los focos amarillos están encendidos. Vamos a tener la elección más grande que jamás hayamos tenido en México. Están en juego más de 20,000 cargos, pero también se perfila por las estadísticas que hemos tenido en lo que va del año, se perfila la elección más violenta en toda la historia. ¿Por qué te lo digo? Bueno, tú mismo ponías al principio de la estadística que 13 candidatos han sido asesinados. Bueno, si tú le sumas a esos 13 candidatos funcionarios o políticos que no son candidatos pero que están vinculados, pues la cuenta sube por lo menos a 33. ¿Sí? Entonces ya ahí te Así es. está poniendo eh, eh, en alerta sobre cómo está realmente la cosa. Y todavía, te digo, llevamos 21 días de campaña y ya con estas cifras, pues es verdaderamente preocupante. De este tema hablé hoy con la presidenta de la mesa directiva del Senado, a Lilia Rivera, senadora morenista, y pues la respuesta fue exactamente la misma que da el presidente de la República, que en México la violencia no está generalizada, que es la herencia del pasado, el rollo que siempre Mm. tiran, y que México es un país que es feliz, 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 como alguna vez lo definió el presidente López Obrador. Y yo creo que para corregir esta situación, Raúl, pues es indispensable reconocer que la violencia está ahí y que hay que combatirla. Ahora, sacas el ejército a las calles, pero le impides utilizar el uso legal de la fuerza que todo Estado en el mundo democrático tiene para Ujú. garantizar los derechos de los Sí. ciudadanos. Pero aquí no se utiliza. Aquí tienen un miedo terrible a que los acusen de represión. Y los criminales tienen compasión de sus víctimas. Es decir, y bueno, el resultado, pues todo el mundo lo conoce ya. Este ha sido estos 5 años y pico, Claro. el presidente López Obrador al frente del gobierno, pues son los más, es donde la cifra de homicidios ha alcanzado 180,000, lo que no habíamos tenido ni con Calderón ni con el presidente Peña, Raúl. Sí, y más los desaparecidos, desde luego. Ahora, Bueno, la amenaza, la es otra, advertencia, perdón, lo eso, vimos en el 2021. perdón, ¿Sí? no te escuché. Oye, no, y te decía, 2021 pudimos ver la participación del crimen organizado en Ajá. algunas zonas, especialmente de estados del Pacífico mexicano. Sí, tu análisis de la participación del crimen organizado, como lo vemos empoderado hoy, sí, ¿cuál es, digamos, tu análisis que puedes hacer sobre la participación de estos señores que ahora tienen ya mucha participación en muchas actividades sociales, políticas, económicas de este país? Pues lamentablemente tengo que eh, lanzar esta hipótesis de que que el crimen organizado va a jugar un papel importante en regiones del país que tiene bajo su control. Estamos hablando ya de las cifras de muertos, de las cifras de desaparecidos, de las agresiones a alcaldes, funcionarios, aspirantes. Pues todo esto te está reflejando la intervención ya del crimen organizado para que pongan a los candidatos que ellos quieren, y el que no se ponga a su servicio, pues corre la misma suerte que estos 13 que ya no viven, de estos 13 que tú pusiste en el cuadrito, que bien, a principios de este año sí vivían Ujú. y hoy pues, ya están en el sepulcro, pues, ¿no? Entonces, todo indica a que el rol de
los del crimen organizado, pues va a ser eh, en algunas regiones determinante para el resultado de la elección. El único que tiene capacidad, las únicas que tienen capacidad de responder y de poder y poner un control en eso es el ejército y la marina, perdón, las fuerzas armadas. Pero con las instrucciones que tienen, Raúl, pues es muy difícil que lleguen a controlar, pues, ¿no? O sea, no se ve para nada agradable el panorama, aunque a los morenos digan que vivimos en un país tranquilo, feliz, feliz y feliz. Eso es la preocupación, Pancho, que de alguna forma, sí, estamos tan polarizados que estamos en un dilema. Sí, en el segundo piso de la continuidad, con los resultados evidentes, pero ya escuchaba a Claudia Sheinbaum en días pasados hablar de que también el diagnóstico de ella cuando fueron a firmar este acuerdo por la paz en la conferencia del Episcopado Mexicano, el diagnóstico que ella tiene es que las cosas no están tan mal como a veces lo vemos otros. Sí, ella incluso anexó un documento al acuerdo que se firmó, el pacto que se firmó, anexó un documento donde ella expone eso, que no está de acuerdo con esta afirmación de que el país está hundido en la violencia, que hay miedo, porque tú dime si no va a haber miedo después de todo lo que estamos viendo. Hace ratito evocabas las elecciones del 2021. Hoy mismo también vi a Mario Zamora. Él fue candidato del PRI al gobierno de Sinaloa. Sinaloa. Sí, sabiendo que iba a participar en este programa, le fui a preguntar que cómo veía. Me dicen, no te lo voy a decir con palabras. Sacó su celular, abrió, puso la pantalla en activo, buscó una fotografía y me la mostró. 2 cabezas decapitadas. Eso es lo que te puedo decir de cómo están las cosas. Sí, de hoy. En México. Entonces, para ilustrar, es increíble de veras que sigan diciendo que México es un país pacífico. Pues no, no lo es. Entonces, mientras esos otros datos, ¿verdad?, prevalezcan sobre la realidad, pues no le veo yo alguna solución a este problema. Hay que enfrentarlos. No hay de otra. Para eso es el uso legal de la fuerza. Y no se trata de estar llamando a la represión, y no se trata de que esta gente, pues por lo menos sienta un poco de miedo y enfrente al ejército, pues, ¿no? Pero como saben que no les va a pasar absolutamente nada, pues tú mismo los has visto. Hay escenas, Raúl, una que se me quedó particularmente grabada es cuando 2 camionetas cargadas de sicarios con armas de alto poder correteaban a los soldados. O sea, eso, ¿en qué país has visto tú eso? Entonces, verdaderamente lamentable Tremendo, que saquen cobazos al ejército, pues, ¿no? Y que el ejército no se pueda defender. Sí, dime. Pancho, sí, Pancho Garfias, pues ese es el lamentable lo que estamos viviendo, pero bueno, esa es exactamente la gran polarización que tenemos, con 2 visiones completamente diferentes y encontradas, y de ahí precisamente el ciudadano, los mexicanos, el próximo 2 de junio definiremos hacia dónde es exactamente lo que se quiere ir. Hay que estar atentos. Pancho Garfias, gracias. Sí. Nada más una última reflexión. Esas 2 visiones que tú pones sobre la mesa, una está apoyada en estadísticas y la otra en los otros datos. Que tengas buenas noches. Eso, exactamente. Gracias. Hasta luego, Francisco Garfias. Ahí lo tiene usted aquí en Voto por México de Mega Noticias.